62. Amén. Lucas capítulo 22, versículos 60 al 62. Dice la escritura, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Bueno, la mirada de Jesús en esta noche es el título, la mirada de Jesús. Mis hermanos, en estos días, pues muchos saben que mi hija nació y mi esposa y yo pues hemos experimentado esta linda etapa de tener una bebé, criarla, y hay cosas que uno empieza a describir, a sentir y a vivir. Uno empieza a vivir, uno empieza a darse cuenta de esa mirada de ternura que tienen los bebés. Cuando pasa el tiempo, entonces uno como padre, uno mira a sus hijos. Y usted, hijo, usted sabrá en qué momento su papá, cuando lo mira, le está diciendo algo. Puede que sea una mirada seria, o una mirada tranquila, o una mirada alegre. Pero cuando el Señor Jesús, y vamos a mirar aquí lo que dice la Escritura, cuando Jesús miró a algunas personas, los impactó de tal manera que algo pasó en sus vidas. Y de seguro hoy Dios quiere impactar también la vida suya. Hay una expresión que hemos escuchado o que a veces decimos que una mirada vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Hay todo un lenguaje en la mirada. Y bueno, vamos a mirar 5 momentos, 5 lugares en donde 5 personas tuvieron un encuentro con Jesús. Y esos encuentros provocaron que hubiera perdón, que hubiera conversión, que hubiera una profundidad, que hubiera una exigencia y también una sanación. El primer aspecto o el primer encuentro lo vemos en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Fue un momento en donde Jesús llamó a unos hombres para que le sirvieran. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Mis hermanos, aquellos hombres tuvieron una experiencia única con Dios. Aquellos hombres llamados Simón, Andrés, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, tuvieron esa experiencia de, con solo ver a Jesús, el Señor los llamó y ellos al instante le siguieron. Es decir, que hubo una mirada que convenció a Andrés, que convenció a Simón, que convenció a Juan, que convenció a Jacobo. Con solo una mirada, dice la Escritura. La Escritura me dice que los miró y les dijo, venid en pos de mí, y haréis que seas pescadores de hombres.
Y desde aquel momento entonces ellos, dejando sus redes, le siguieron. Amigo y hermano, Jesús cuando mira a alguien lo hace con un propósito. De pronto usted ha sentido en algún momento que Dios lo mira, que el Señor Jesús le ha mirado. Y usted ha obedecido en su momento. De pronto sí, y hoy está en la iglesia, pero de pronto hoy puede que no esté en la iglesia. Bueno, también hubo un momento, un hombre llamado Natanael, Juan capítulo 1, versículo 47 en adelante. Es la historia de un hombre que también tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro yo le he llamado de la siguiente manera: un encuentro con profundidad. Miremos por qué lo dice. Versículo 47, Juan 1, versículo 47 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús vio a Natanael, ojo, y cuando lo vio, él dijo, Jesús dijo, este hombre se llama Natanael y en él no hay engaño. Le dijo Natanael, le responde, ¿de dónde me conoces? Porque Natanael no conocía a Jesús. Jesús le dijo, antes que te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ese momento, ¿y por qué se asombró Natanael? Natanael, antes de encontrarse con Felipe y antes de encontrarse con Jesús, él estaba en la higuera. En la higuera, en ese lugar, es una planta fresca que se presta o que se utiliza o que se utilizaba para allí pasar el rato, pero Natanael aprovechaba el tiempo era para leer, para escudriñar las escrituras. Y eso pasó tiempo atrás, varias horas atrás, según dicen algunos. Entonces Natanael se da cuenta en ese momento que aquel hombre, Jesús, el que estaba al frente de él, cuando lo miró con una profundidad tan tremenda que él se sintió descubierto, porque él pensó y dijo, bueno, si yo hace tiempo estaba leyendo, estaba estudiando, hace varias horas, ¿cómo él me vio? Él entonces entendió y por eso él dice Rabí, le dice maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquel hombre Natanael, cuando tuvo esa mirada de profundidad de Jesús, él se sintió ¿qué? Descubierto. Pero él en ese momento reconoció y dijo que tú, Rabí, eres el Hijo de Dios. Amigo y hermano, el Señor cuando nos mira, Él nos descubre. Tercer momento, y eso le pasó a un joven rico. Hay miradas de Jesús que exigen cosas. Repito, hay miradas de Jesús que exigen cosas. Marcos capítulo 10, versículo 21. Algunos conocen este pasaje. Marcos capítulo 10, versículo 21 dice la escritura. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, mire lo que dice la escritura, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres
y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Esa mirada de Jesús exigía en aquel joven rico algo. En los versículos anteriores, aquel joven dice: Señor, Maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Él entonces pensaba que estaba haciendo bien, porque dice: desde niño he cuidado, o sea, desde pequeño he procurado no hacer, o sea, he cumplido los mandamientos. Pero el Señor, como todo lo conoce, Él solamente lo miró, pero la Escritura también dice, le amó y le dijo: hey, una sola cosa te falta. Sé que has cumplido, sé que no has matado, sé que no has fornicado, sé que no has adulterado, sé que has cumplido la ley, pero una sola te falta, una sola cosa te falta para que heredes la vida eterna. Y él entonces dice: ¿qué, Señor? Entonces él le dice: hey, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tocando tu cruz. Este es un caso en donde aquel hombre, cuando fue exigido, dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Mis hermanos, este muchacho, este joven, en ese pasaje, la Escritura muestra que aquel joven tuvo la intención y él quiso y venía cumpliendo la norma, venía cumpliendo la ley, pero cuando Jesús lo miró, cuando Jesús lo descubrió, cuando Jesús le exigió entonces algo, lo que Jesús quería no era quitarle o dejarlo pobre, no. Jesús quería que él dejara ese amor por el dinero que él tenía. Eso era lo único que él necesitaba. Y eso usted lo pidió. Y por eso la Escritura en el versículo 22 dice que aquel joven entonces afligido se fue triste. Amigo y hermano, Dios o el Señor, cuando te mira o cuando nos mira, hay momentos en que nos exige cosas. Hay momentos en que exige cosas. Obviamente es con el ánimo de que usted y yo heredemos el reino de los cielos, seamos salvos. Otro momento, o cuando Jesús mira a alguien, hay sanidad, hay sanación, Él limpia. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice la Escritura: vino a él un leproso, dice, rogándole e hincada la rodilla. Le dijo: Señor, él estando en esta posición, dijo: Señor, si quieres, límpiame. Aquel hombre, aquel leproso, conocía su condición y él se acercó a Jesús y le dijo: Señor, mire la actitud, mi hermano, amigo. Aquel hombre, él en su condición no podía acercarse a las personas, tenía que estar alejado. Pero el Señor en ese lugar permitió que se le acercara y él se le arrodilla, le ruega y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, o sea, lo miró, dice, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, o sea, yo quiero. Entonces sé limpio. En pocas palabras le quiso decir: yo quiero que estés sano. Y el Señor lo sanó. Y así que él hubo hablado al instante, dice, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hermanos, muchos de los que estamos
en este camino, en el Evangelio, conocimos al Señor precisamente a través de una enfermedad. Conocimos a Jesús a través de una dificultad. Y cuando entonces Jesús nos miró y cuando Jesús nos sanó, nosotros entendimos y nos acercamos a Dios. Yo no sé si usted en su casa esté pasando por una necesidad o una enfermedad. Puede que conozca alguna situación, pero de pronto usted no la ha mencionado. Y usted tiene una enfermedad que tiene tiempo y tiene tiempo y tiene tiempo. Bueno, en esta lectura, en este pasaje, me gusta la actitud de aquel hombre leproso. No merecía acercarse a Jesús. No podía, no sé cómo lo hizo, pero se acercó a Jesús y logró tener ese encuentro con Jesús. Y entonces Jesús, al mirarlo, al ver la actitud de él, fue cuando el Señor le dice: hey, sí, quiero sanarte. Amigo, hermano, el Señor quiere sanarte. El Señor quiere sanarnos. Y volviendo entonces a la lectura inicial, el Señor con su mirada perdonó. El Señor con su mirada perdonó. Pedro, un hombre, algunos lo tildan de acelerado, y sí es cierto. Pedro, algunos psicólogos dicen que él era colérico. Colérico significa que es esas personas que son aceleradas. Él fue el hombre que en algún momento, cuando fueron a arrestar a Jesús, él, siguiendo a Jesús, tenía una cuchilla, y al hombre Malco, que era aquel hombre que iba a prender a Jesús, le cortó la oreja. Ese era Pedro. Y Pedro, en el versículo Lucas 22, en el versículo 33 y 34, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, sí, a Jesús: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, en su momento de euforia, cuando Jesús estaba anunciando que Pedro lo iba a negar, Pedro dice que no, que iba a estar dispuesto, si era posible, a ir a la cárcel o a morir por Jesús. Pero el Señor, como todo lo conoce, le dice: antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar. Por eso entonces leímos el versículo 60 y 61 y 62. Pedro se escondió 3 veces y negó a Jesús en 3 momentos. Cuando Jesús iba camino a la cruz, él estaba tratando de seguirlo, y en 3 lugares 3 grupos de personas lo vieron. Y ese último momento dice Pedro: hombre, no sé lo que dice. El versículo 59 dice: como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Entonces Pedro dice: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mire lo que dice el versículo 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. El versículo 61, perdón. Entonces, vuelto el Señor, mire lo que pasa, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Señor conoce todas las cosas, y usted puede que tenga el mejor de los deseos para afirmarse, para seguir en el camino del Señor, y debemos de tenerlo, pero debemos de confiar en el Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Pedro dice: y saliendo fuera lloró amargamente. Amigo y hermano, Jesús, cuando lo miró, en esa mirada, dice el versículo 61, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagínese usted un momento antes, unas horas antes, aquel hombre Pedro, acelerado, colérico,
de pronto amargado, no sé, dijo, no, Señor, hasta la muerte o a la cárcel. Pero cuando llegó el momento difícil, cuando realmente entonces estaban buscando los que seguían a Jesús también, él sintió miedo. Pero el Señor, con esa mirada, le dijo a Pedro, te perdono. Con esa mirada le hizo entender a Pedro que lo perdonaba. Yo le pregunto en esta noche, ¿te gustaría que el Señor te mirara en esta noche? En los pasajes que leímos observamos cómo el Señor Jesús convenció, cómo descubrió o tuvo profundidad al conversar con alguien, cómo le exigió a un hombre, cómo sanó a un hombre y cómo también perdona al hombre. Todos aquellos que le recibieron o que tuvieron esa mirada de Jesús fueron impactados, fueron transformados. Yo le pregunto, ¿no te gustaría tener una mirada de Jesús? No seas como aquel joven rico que cuando fue exigido por algo, una sola cosa le faltaba, y era dejar el amor al dinero. ¿Será que el amor a algo, aparte del dinero, te está apartando de Dios? ¿Será que tu orgullo, tu vanidad, tu ego, tu familia quiere apartarte de Dios? ¿Te gustaría esta noche que el Señor Jesús te mire, te perdone, te convenza y te haga un nuevo hombre? Deja que Jesús te mire. Señor Jesús, Dios soberano, gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hace más de 30 años me viste, me usaste. La enfermedad estaba en mi vida cuando era un bebé. Mis padres conocieron que tú podías sanarme. Ellos y yo, mi familia, tuvo un encuentro contigo. Tú nos miraste. Señor, en esta noche te pido, mira, Dios, a nuestros hermanos. Mira a nuestros amigos que están apartados, aquellos hermanos que están sin ti, aquellos amigos que aún necesitan encontrarse contigo. Señor, ten misericordia de nosotros. Guárdanos, Señor. Guarda mi vida, guarda mi familia. Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero que mi familia sea salva. Señor, permite, Dios, que haya una mirada tuya en aquellos hogares que tienen problemas, que tienen dificultades. En el nombre de Jesús te lo pido en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret.